Bienvenidos, bienvenidas MedLovers al tercer video que corresponde a los contenidos de Farmacocinética 1. Yo sé que el video anterior estuvo re largo, pero bueno, les di mi mejor para tratar de explicar bien los conceptos básicos, los conceptos de la farmacocinética, que son fundamentales para entender lo que sigue a continuación, ¿bien? Entonces, hoy lo que vamos a ver en este video es el metabolismo y la excreción de los fármacos, bien así como la cinética de eliminación y cinética de acumulación. Bien, son conceptos claves. Voy a tratar de explicar bien utilizando gráficos y bueno, sé que no va a ser tan largo como el anterior, pero son conceptos fundamentales para que podamos resolver los ejercicios y hacer las cuentitas que seguramente les va a tomar en el examen. Y todo eso estará en el próximo video, que es un video de integración. Vamos a analizar prospectos de medicamentos y así, y también resolver ejercicios juntos. Bien, entonces no pierdan el próximo video y traten de tener paciencia con este video de hoy también, que es muy denso, pero les va a servir muchísimo. Bueno, empecemos. Hoy seguimos con la parte 1 de farmacocinética y vamos a arrancar con el metabolismo. Bien, entonces, el metabolismo tiene como presupuesto que haya sitios de biotransformación. Entonces, existen órganos en nuestro cuerpo que transforman biológicamente las moléculas de los fármacos que ingerimos, no solo fármacos, como alcohol, por ejemplo. Bien, entonces el órgano principal es el hígado. Después también tenemos el riñón, el intestino y los pulmones. Pregunta de examen, ¿cuáles son los sitios de biotransformación? Y ahí los tienen, pero principalmente el hígado. No podemos dejar de mencionar el hígado y por todo lo que vamos a ver a continuación también. Entonces, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo tiene como objetivo en general generar compuestos o metabolitos inactivos e hidrosolubles, o sea, más polares. ¿Para qué? Para que pueda en el riñón ser filtrados y excretados. Pero también los fármacos activos también pueden secretarse, reabsorberse y todo eso vamos a ver enseguida. Pero también, eso es lo que tenemos que tener en cuenta acerca del metabolismo. El objetivo es generar compuestos o metabolitos inactivos e hidrosolubles, con excepción de las predrogas. Bien, entonces predrogas son drogas que tomamos o que damos al paciente que su compuesto activo se va a generar luego de ser metabolizado. Entonces una predroga no tiene efecto terapéutico, sino solo cuando es metabolizada y ahí se vuelve un metabolito activo. Bien, entonces tenemos después de que se metaboliza, tenemos el compuesto hidrosoluble que pasa por un clearance renal o un clearance hepático. Son los dos modos principales de excreción de los fármacos. También se pueden excretar por vía por los pulmones, por la piel, pero generalmente por vía renal y hepática. Bien, entonces, para que se produzca el metabolismo hay que haber reacciones metabólicas, ¿ok? Entonces, tenemos básicamente dos tipos de reacciones. Reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. Y ahora vamos a ver bien de qué se tratan estas dos tipos de reacciones. No confundan medicamentos o fármacos de clase 1 y clase 2, como vimos en el video anterior, con las reacciones de fase 1 y reacciones de fase 2. ¿Ok? Entonces, las reacciones de fase 1, que también son denominadas reacciones de funcionalización o reacciones no sintéticas, involucran reacciones de reducción, oxidación e hidrólisis.
¿ok? Entonces, las enzimas de fase 1 conducen a la introducción de lo que se denomina grupos funcionales, como el oxidrilo, el oxígeno, los compuestos de amonio, ¿bien? Y la adición de estos grupos funcionales no ayuda a aumentar la solubilidad del fármaco en agua en per se, aunque sí generan grupos polares y terminan también por aumentar la solubilidad, pero el objetivo principal de estas reacciones es alterar de forma dramática las propiedades biológicas de esa molécula que tenemos. Y los productos originados por las enzimas de fase 1 que vamos a ver, por lo general llevan a la inactivación del fármaco. ¿Ok? Entonces, las enzimas que van a estar involucradas están ahí mencionadas. La principal es el citocromo P450, el CYP. También tenemos las monoxigenasas de flavina, la FMO, y las hidrolasas de epóxido, que tenemos la sigla EH. Bien, entonces, lo que no pueden dejar de saber es el citocromo P450, y vamos a ver un montón. Para que tengan básicamente una idea de dónde se ubica la CYP, vemos ahí la célula y la CYP se encuentra en el retículo endoplasmático rugoso. Como pueden ver, están incrustadas en la bicapa de fosfolípidos del retículo endoplasmático. Pero la mayor parte de la enzima se encuentra en la superficie citosólica, obviamente. Entonces está no adentro del retículo, sino en la superficie citosólica. Bien, entonces tenemos ahí la configuración que pueden ver con más aumento, que está una NADPH oxidasa y también un grupo hemo, pero no hace falta que sepan estos detalles de bioquímica, sino que el citocromo P450, las CYPs, están en el retículo endoplasmático en su cara citosólica, ¿bien? En su superficie citosólica. Y lo que pasa es, acá tenemos todas las CYP y otras, o sea, no todas están ahí. Pero por mirar ese gráfico, al mirar ese gráfico, lo que vemos, que la mayoría, más como casi 50% de los medicamentos, de los fármacos, son metabolizados por la CYP 3A4 o 5, 3A4, 3A5. Entonces, esa es clave que sepamos. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando les pregunten cuál es la enzima que metaboliza tal fármaco, bueno, salvo algunas excepciones, podemos decir que la CYP 3A4. Bien, y otra CYP que está ahí que nos llama la atención es la CYP 2D6. Esa no se pueden olvidar, incluso porque ella no puede ser inducida. ¿Ok? Vamos a hablar de inducción y represión enzimática en un ratito, pero las dos que tienen que saber es la CYP 3A4 y la CYP 2D6, y ya vamos a ver por qué. CYP 3A4 porque metaboliza 50% de los fármacos, y la CYP 2D6 porque no puede sufrir inducción, ¿ok? O represión. Esas son las fases, esas son las reacciones de fase 1 no sintéticas. Tenemos las reacciones de fase 2, que también son llamadas de reacciones de conjugación o reacciones biosintéticas, ¿ok? Entonces, en estas reacciones se agrega grupos químicos por enlaces covalentes, ¿bien? Entonces, las enzimas de fase 2 lo que van a producir es un metabolito con solubilidad mejorada en agua. ¿Ok? Ahí no solo vamos a alterar la composición química de la molécula, sino que mejorar su solubilidad y facilitar
por ende facilitar la eliminación del fármaco por el tejido. Por lo tanto, tenemos que en sentido general, las reacciones de fase 1 provocan la inactivación biológica de un fármaco y las reacciones de fase 2 facilitan la eliminación del fármaco y la inactivación de los metabolitos electrolíticos que son potencialmente activos. ¿Ok? Dentro de las enzimas de reacciones de fase 2, tenemos las transferasas, que son ahí podemos ver las sulfotransferasas que adicionan un grupo sulfato, las glucuronisiltransferasas que adicionan un grupo de ácido glucurónico a la molécula, la glutatión sulfotransferasas, que adicionan un glutatión también, la aminoacetiltransferasas, que adicionan grupos acetilo, y las metiltransferasas, que adicionan grupos metilo. Entonces, es clave que sepamos cuáles enzimas pertenecen a las reacciones de fase 1, cuál es el objetivo de las reacciones de fase 1, y las enzimas involucradas en las reacciones de fase 2, y cuál es el objetivo de las reacciones de fase 2. Okay, ahí están las dos y para que podamos diferenciar una de la otra. Había hablado de la activación y la inducción enzimática, ¿no? Entonces tenemos dos cosas. De un lado, la activación e inhibición. Por otro, la inducción o represión génica. Entonces, lo que pasa es, existen ciertos fármacos o ciertos compuestos químicos que van a producir una activación de las enzimas metabólicas que están involucradas en el metabolismo o su inhibición. Y así existen otros compuestos que pueden producir una inducción génica de estas enzimas, o sea, aumentar su síntesis o también reprimir su síntesis. Bien, por lo general, como vemos ahí que está subrayado, vamos a hablar de inhibición enzimática y de inducción génica. Entonces, una activación o una inhibición enzimática se refiere al aumento o la disminución de la velocidad de la reacción. Por eso activamos la enzima o inhibimos la enzima, porque aumentamos o disminuimos la velocidad de esa reacción. Y eso se da por regulación directa de las enzimas. Puede ser no competitivas, por ejemplo, con fosforilación, unión alostérica, no covalente, o pueden ser activaciones o inhibiciones competitivas de esa enzima. Sin embargo, las inducciones o represiones génicas modifican la expresión génica que determina un aumento o disminución de cantidad de las enzimas. Entonces, por un lado, la activación o inhibición enzimática aumentan o disminuyen la velocidad de la reacción. Y la inducción o represión génica va a aumentar o disminuir la cantidad de enzima disponible. Lo que pasa es que la inducción y la represión génica es lenta, ¿ok? Porque involucra la síntesis de estas enzimas. Acá tenemos más o menos cómo funciona. Entonces, por ejemplo, un fármaco que es, por tirar un ejemplo, la atorvastatina, ¿bien? Que ahí está representada por el ligando. Entonces, la atorvastatina induce su propio metabolismo. ¿Por qué? Porque ese ligando, ese fármaco va a unirse a un receptor nuclear como el receptor pregnano X, que es el PXR. La rifampicina, que es un antibiótico, también se liga a ese receptor nuclear, que a su vez va a formar un complexo con el receptor de retinoide, ahí en naranja, y se va a unir al ADN. Entonces, el ligando, el PXR y el RXR se unen al ADN, cadena arriba, de estos genes blancos, ¿no? Reclutan un coactivador
y de ahí activa una transcripción. ¿Y qué transcripción? ¿Cuál será el producto de esa transcripción? A la propia CYP3A4. Entonces, el propio medicamento, sea la rifampicina o la atorvastatina, van a inducir génicamente la síntesis de su propio metabolismo, o sea, mejor dicho, van a inducir génicamente la síntesis de la enzima que lo metaboliza. Bien, entonces ese es el punto. Por eso que decimos que tenemos la inducción génica y medicamentos que inducen génicamente la síntesis de enzimas que provocan su propio metabolismo, pero también tenemos la inhibición enzimática de esas enzimas. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que promueven inhibiciones enzimáticas? La mnemotécnica es café, ketoconazol, amidarona, fluconazol y eritromicina. Estos fármacos lo que van a hacer es inhibir, o sea, van a disminuir la velocidad de reacción del metabolismo de los fármacos. ¿Ok? Entonces, supongamos, ¿sí? Voy a poner acá, entonces, supongamos, le damos un fármaco a un paciente. Bien, supongamos ahí, a mí me gusta la farmacología de la tiroides, pero no quiero estar todo el tiempo tirando ejemplos de la tiroides. Propiltiuracilo. Bien, o sea, le damos al paciente el propiltiuracilo. Ese fármaco es metabolizado por el complejo enzimático CYP, más específicamente la CYP3A4. Si ese paciente que toma crónicamente esa medicación va y se infecta con con una bacteria y le damos rifampina, por ejemplo, no, mejor dicho, como habíamos dicho, ¿no? O sea, le damos un inhibidor enzimático. Lo que va a pasar es que va a aumentar, o sea, vamos a disminuir la velocidad de reacción que metaboliza ese fármaco que le damos. Entonces va a aumentar su concentración en plasma porque no se está metabolizando. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que saber cuáles son los fármacos que promueven la inhibición enzimática. Porque estos fármacos, cuando damos en conjunto con otro fármaco, tenemos que tener los ojos abiertos porque puede que aumente la concentración del otro fármaco en la biofase porque no se está metabolizando en una velocidad adecuada. Estamos inhibiendo el metabolismo de ese fármaco. Bien, por otro lado tenemos los inductores enzimáticos, que es el alcohol, el fenobarbital, la fenitoína, la rifampina. Acá tenemos ese otro fármaco, la lidocaína, claro, y la carbamazepina. Entonces, la regla mnemotécnica es África. Lo que pasa con estos inductores es lo contrario de lo que pasa con los inhibidores. Entonces, si ese mismo paciente va a tomar rifampina, que es un antibiótico, bien, lo que vamos a hacer es activar la expresión génica de la enzima. Entonces, si toma un otro fármaco en conjunto o sea, toma un fármaco de base y le damos rifampina, tenemos que tener ojo, porque lo que va a pasar es vamos a inducir la expresión génica de la enzima que va a metabolizar ese fármaco. Entonces lo que va a pasar, disminuir la concentración, va a haber una disminución de la concentración del fármaco que el paciente toma regularmente en la biofase, porque estamos induciendo la expresión génica de la enzima que metaboliza ese fármaco. Bien, entonces tenemos los inhibidores y los inductores. Los inhibidores van a hacer con que se inhiba la enzima que metaboliza
Por ende, si administramos otro fármaco concomitante que es metabolizado por la misma enzima, va a aumentar la concentración de ese fármaco porque no se está metabolizando. Los inductores génicos van a aumentar la síntesis de las enzimas que metabolizan los fármacos y por ende si administramos otro fármaco concomitante con estos que estamos viendo ahí, tenemos que tener ojo porque puede disminuir la concentración del fármaco. Bien, porque inducimos el metabolismo. Entonces, estas son las enzimas, estas son reacciones, fase 1, fase 2. ¿Para qué sirve cada una de las reacciones? ¿Cuáles son las enzimas involucradas? Acordarse de las CYPs. Y la CYP 3A4 metaboliza 50%, CYP 2D6 no. Ahí está el punto. La CYP 2D6 es importante saberla porque esa CYP no sufre ningún proceso de inhibición o de activación génica que está dado por otros medicamentos. Entonces, pregunta de examen eso, ¿bien? A veces juegan con eso. O sea, tal fármaco es metabolizado por la CYP2D6 y administramos rifampina. ¿Qué pasa con la vida media? No pasa nada con la vida media. No altera la vida media porque la 2D6 no es inducible y ni reprimible. Bien. Entonces, ahí tenemos las reacciones y metabolismo de los fármacos. Bien. Hablando ahora de la depuración, lo que vemos es que ¿qué es el clearance o la depuración? Es una medida de velocidad, chicos. Entonces, no es cantidad, no es concentración, no es nada de eso. Es velocidad. ¿Por qué es velocidad? Porque es una cantidad, miligramos, de un medicamento que es eliminado por minuto según el peso corporal del individuo. Entonces, el clearance es una medida de velocidad de la capacidad del organismo para eliminar un fármaco o una droga. O sea, también podemos decir que es el volumen de plasma que queda depurado de una sustancia en un determinado periodo de tiempo. Entonces, si tenemos una magnitud como miligramos, bien, en un tiempo hablamos de velocidad. ¿Ok? Es lo que está ahí escrito para nosotros. Y lo que el médico clínico quiere hacer básicamente es mantener las concentraciones de los medicamentos de una forma estable dentro de una ventana terapéutica, como hablamos en el video anterior, ¿bien? Para que no sobrepase un rango de toxicidad y tampoco esté abajo de una concentración mínima efectiva. Entonces, ¿y cuándo llega eso? O sea, porque tenemos que ver cuánto estamos dando al paciente, cuál es la administración de ese fármaco y también tener en cuenta cuánto se elimina de ese fármaco. Llega un punto en la administración y la eliminación que nos encontramos en una meseta. Lo que administramos es lo que se elimina. Bien, entonces el objetivo es llegar a esa meseta, es llegar al punto en el que lo que le damos también es eliminado y ahí tenemos una concentración porque se va acumulando el fármaco. Eso vamos a ver en cinética de acumulación en un ratito. Entonces vamos dando el fármaco, ese fármaco se va acumulando, pero también se va eliminando. Entonces llega un punto en el que hay una concentración basal en el cuerpo, porque damos una concentración y se elimina esa misma concentración. Entonces tenemos un rango estable en el organismo. ¿Ok? ¿Cuáles son las variables para el clearance? La saturación de estos mecanismos de eliminación, porque los mecanismos de eliminación pueden ser saturables o insaturables. A veces son insaturables al principio, pero dada la acumulación de seguidas dosis en intervalos fijos de 8 en 8 horas, de 6 en 6 horas, se acumula el fármaco y
a veces, y muchas de las veces, llega un punto en el que se saturan los mecanismos. Entonces, al principio no están saturados, pero después se saturan. O a veces ya se saturan de principio. Al principio ya están saturados. O a veces tarda mucho y a veces hace falta una concentración muy alta de un medicamento, de un fármaco, para que se saturen los mecanismos. Entonces el clearance se da básicamente en dos órganos, como vemos ahí, ¿no? El riñón y el hígado. En el riñón, en la excreción renal, ¿qué es el clearance renal? El clearance resulta en la aparición del fármaco en la orina, ¿ok? Entonces, en primer momento lo que debemos considerar es la filtración glomerular, ¿bien? ¿Cuáles son los determinantes? El flujo sanguíneo en las arteriolas aferente y eferente, la polaridad de ese compuesto, o sea, compuestos liposolubles o liposolubles o hidrofóbicos, no son filtrados, ¿bien? En el glomérulo. Pero también lo que pasa es que fármacos activos pueden secretarse al túbulo contorneado. Y también existe la reabsorción de fármacos. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que los metabolitos inactivos y polares, que son sustratos de las reacciones de fase 1 y fase 2 que habíamos hablado, son más hidrosolubles y polares con menor unión a proteínas por ser más hidrosolubles, ¿ok? Porque un fármaco unido a proteínas no se filtra. Va a ser filtrado por el glomérulo y a su vez va a tener menor difusión en las barreras. ¿Por qué? Porque está más polar y por ende menor reabsorción renal. Bien, entonces, como queda en el túbulo contorneado y ahí podemos ver que aparece en la orina. Bien, la secreción, lo que determina es la velocidad de secreción de un fármaco, es el flujo tubular. Bien, entonces está la red capilar peritubular. El flujo en esa red capilar va a determinar la velocidad de secreción de ese fármaco hacia el túbulo. Bien, y además, también lo que depende de eso es el aclaramiento intrínseco por parte de los transportadores implicados en esa secreción activa. Bien, o sea, acuérdense de Ficio, en el túbulo contorneado, en el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, lo que tenemos son los transportadores. Entonces, si estos transportadores no están saturados, se puede secretar, se puede reabsorber. Ahora, sí. El grado de saturación ya es un grado alto, o sea, los transportadores están saturados, tanto la secreción como la reabsorción estarán afectadas, ¿ok? Y también tenemos que tener en cuenta que la administración de ciertos fármacos pueden competir con transportadores, ¿bien? Entonces, en el aclaramiento renal, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que les dije, ¿ok? El filtrado glomerular, el filtrado glomerular, cuáles son los determinantes, qué compuestos se filtran y cuáles compuestos no se filtran, cuáles son las condiciones para que haya ese filtrado, para que no haya, y después el aclaramiento intrínseco de la red capilar peritubular. O sea, cuáles fármacos y en qué condiciones, cuáles fármacos no, pero qué condiciones favorecen la secreción y la reabsorción y de qué depende básicamente de la difusión y de los transportadores que están en los túbulos y en la asa de Henle. Por otro lado, tenemos el
clearance hepático. Bien, entonces en el hígado lo que pasa es que la eliminación de las drogas, y estas drogas pueden estar conjugadas o no conjugadas, y esa eliminación se va a dar por la bilis. Bien, entonces se elimina por bilis y va hacia el intestino. El clearance está determinado por la fracción unida a proteínas y por el flujo sanguíneo hepático. ¿Qué quiere decir eso? O sea, fármacos unidos a proteínas van a tener más dificultad en ser aclarados, ¿sí? En ser eliminados. Y el flujo sanguíneo hepático también es un determinante, o sea, cuanto más flujo, más velocidad, o sea, no más velocidad, pero más cantidad de sangre pasa por el órgano en un determinado tiempo y por ende va a eliminar una mayor concentración, ¿bien? De este fármaco. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el propanolol, que vamos a ver en la farmacología autonómica, tiene una eliminación restringida, no solo por procesos intrahepáticos, como la CYP, el metabolismo hepático, sino por la velocidad que se puede transportar de la sangre al hígado, o sea, el flujo sanguíneo hepático. ¿Bien? Lo que tenemos que tener en cuenta ahí son otras cosas. ¿Bien? Una vez que se elimina por bilis, se llega al intestino esa droga, conjugada o no, esa droga también sufre los procesos de circulación enterohepática, o sea, puede que se reabsorba esa droga, que sea reabsorbida esa droga en el intestino. Directamente, si no estén conjugadas, o indirecta, o sea, o también pueden ser reabsorbidas si la flora comensal del intestino desconjuga esa droga del grupo funcional de las reacciones sintéticas. Y ahí vuelve la circulación enterohepática, pasa por el paso hepático y puede volver a la circulación sistémica y por ende a la biofase. Lo que tenemos que tener en cuenta acá, que es pregunta de examen y que es muy importante que sepamos, incluso para la vida, es que si alteramos esa microflora, podemos alterar la reabsorción de las drogas y la eliminación por vía biliar. Lo que pasa, por ejemplo, los antibióticos y anticonceptivos, ¿no? Los contraceptivos. Si tomamos un contraceptivo que es muy liposoluble, es una hormona, ponele no, es una hormona. La eliminación se va a dar mayoritariamente por vía hepática biliar. Si a esa persona le damos un antibiótico que va a cambiar la flora, ¿qué pasa? No tenemos bacterias que van a desconjugar ese metabolito, ese fármaco de el grupo funcional al cual está conjugado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a eliminar más porque no se puede reabsorber porque estará conjugado. ¿Y qué pasa? Disminuye la concentración del fármaco en la circulación sistémica. Entonces, por eso tenemos que tener ojo cuando administramos antibióticos con contraceptivos, por ejemplo, porque puede que el antibiótico cambie la flora y al cambiar la flora no se desconjuga el contraceptivo que está, la hormona, ¿no? El contraceptivo que está en el tubo digestivo, no se reabsorbe, se elimina y disminuimos la concentración del contraceptivo en la mujer. Imagínate el problema, se puede quedar embarazada, ¿no? Entonces ahí tenemos estas palabras en relación al clearance. Muy bien, pasamos ahora a algo lindo que es la cinética de eliminación. O sea, cómo es el movimiento, cómo es la cinética
que se elimina esa droga. Bien. Dentro de la cinética de eliminación tenemos cinética de eliminación de orden 0, como vemos acá, y de orden 1. Eso es muy importante, chicos. Tenemos que saber eso sí o sí. La cinética de eliminación de orden 0 y de orden 1 no son las reacciones de fase 1 y fase 2, no son los fármacos de clase 1 y clase 2. Entonces, porque usamos mucho eso en farmacología, clase 1, clase 2, orden 1, orden 2, orden 0, orden 1. Entonces, tenemos que tener como bien separados lo que es un fármaco de orden 1, de clase 1, clase 2, una reacción de fase 1 y fase 2 y una cinética de eliminación de orden 0 y de orden 1. ¿Ok? Bueno, cinética de eliminación, o sea, vamos a analizar la velocidad con la que se elimina un fármaco. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a mirar este gráfico. Tenemos en el eje de las ordenadas la concentración plasmática de este fármaco y en el abscisas tenemos el tiempo que transcurre. Entonces vemos que en el tiempo 0 tenemos una concentración, ponele máxima, del fármaco en plasma y al pasar el tiempo en horas vamos a ver que esa concentración plasmática disminuye de forma lineal. Bien, o sea, acá dice cinética no lineal, pero el gráfico es un gráfico de línea, o sea, es una recta en el gráfico. Entonces, la cinética de orden 0 es una cinética no lineal, en el que el gráfico es una recta, y el mecanismo, ¿por qué es una recta? Porque el mecanismo de metabolismo y eliminación es un mecanismo que ya está saturado. Todas las enzimas ya están ocupadas realizando reacciones. Entonces, este fármaco, el metabolismo de ese fármaco está saturado. Por estar saturado, la cantidad de droga que se elimina por unidad de tiempo es fija, es una cantidad fija de droga que está siendo eliminada. ¿Por qué? Porque están saturados los mecanismos de metabolismo. No puedo metabolizar más a la medida que ingiero más droga. Es una cantidad fija que se elimina. La vida media de la eliminación va a cambiar. O sea, si vemos acá, si pasada acá más o menos 8 horas en el gráfico, ¿no? 8 horas de 10 miligramos por litro, llegamos a 1 miligramo por litro. O sea, que en 8 horas eliminamos más o menos 9 miligramos por litro. Y después, acá, la vida media, la segunda vida media, de 1 miligramo a medio miligramo, pasamos a más o menos 1 hora. ¿Ven que la vida media cambia en función de la eliminación de la droga? Y, por supuesto, la velocidad de eliminación es constante. Bien, o sea, tenemos una velocidad constante de eliminación. Estos son lo que decimos, las características de una cinética de eliminación de orden 0. Es una cinética no lineal, los mecanismos están saturados, la cantidad de droga eliminada por unidad de tiempo es fija, la vida media varía en función de la eliminación de la droga y la cantidad de droga eliminada es constante, porque es una cantidad fija que es eliminada, dado que los mecanismos están saturados. Sin embargo, una cinética de eliminación de orden 1 es una cinética no saturada. Miren el gráfico como es distinto. Tenemos ahí una curva. En el eje de las ordenadas tenemos la concentración, otra vez, en el abscisas el tiempo, y después pasamos, ¿no? O sea, tenemos 7 miligramos por mililitro en tiempo 0. Después, luego de 1 hora,
tenemos 3,5 miligramos por litro, la mitad. Entonces, una vida media es 1 hora. Después de 3,5 más o menos, vamos a 1,70, 80 y algo. Pasaron 2 horas desde la primera eliminación. ¿Qué podemos ver ahí? La vida media es constante. La vida media no varía. ¿Por qué? Porque los mecanismos de metabolismo y eliminación no están saturados. Como denme más, yo tengo enzimas para metabolizar ese fármaco. Y como yo tengo enzimas disponibles que no están ocupadas haciendo reacciones, la cantidad de eliminación de esa droga es proporcional a la droga que ingiero, que le doy al paciente. Porque si tengo enzimas disponibles, yo le puedo dar más drogas y eso no va a variar la eliminación de esta droga. A diferencia de orden 0, la cinética de orden 1, el porcentaje, lo que varía es la cantidad. La cantidad de eliminación es proporcional, pero el porcentaje de eliminación es constante. Porque la vida media no varía en función de la eliminación de la droga. Bien, el porcentaje de eliminación es constante, pero la cantidad de droga eliminada va a variar dependiendo de cuánto le doy. O sea, si le doy 10 miligramos y elimino 1 miligramo, estoy eliminando 10%. Bien. Pero si le doy 20 miligramos, elimina 2 miligramos. O sea, estoy eliminando más. Estoy eliminando 2 miligramos. ¿Pero por qué? Porque le estoy dando el doble. Le estoy dando 20 miligramos. Sin embargo, el porcentaje es el mismo. 20 miligramos, elimino 2. Le doy 20, elimino 2. Elimino 10%. Le doy 10, elimino 1. Elimino 10% igualmente. Pero la cantidad es distinta. Y la vida media no varía. Tengo ahí enzimas para metabolizar. Y la velocidad de depuración varía según la concentración plasmática de la droga. Eso que les dije. O sea, si le doy más droga, voy a depurar más porque tengo más enzimas, ya que mis mecanismos de metabolismo no están saturados. La cantidad de eliminación será proporcional a la droga que le doy, pero el porcentaje de eliminación es constante. Bien, acá tenemos dos gráficos que yo dibujé cuando yo cursé y a la izquierda tenemos la eliminación. Bien, entonces otra vez, ordenadas concentración en plasma, abscisas tiempo. La vida media constante, siempre 4 horas más o menos. Y ahí podemos ver que el fármaco se va depurando, se va eliminando del cuerpo porque disminuye la concentración en plasma. En el gráfico de la derecha lo que tenemos es el clearance, es la velocidad de eliminación. O sea, lo que analizamos en este gráfico es en las ordenadas el clearance en función de la concentración en plasma. Entonces, si tengo una baja concentración en plasma, la velocidad de eliminación es baja. Pero si aumento la concentración en plasma, la velocidad de eliminación también aumenta. Eso es lo que les dije, no está saturado. Por no estar saturado, si le doy más, voy a metabolizar más. A diferencia del otro que vemos acá, ahí vemos los gráficos que yo dibujé respecto a la cinética de eliminación del orden 0, que los mecanismos están saturables. Miren, la concentración plasmática de la droga y la unidad de tiempo en las abscisas. Bien, entonces lo que tenemos es que la vida media varía. Por ejemplo, si tenemos una concentración de 0,2 miligramos por litro, para llegar a 0,1, o sea,
disminuir a la mitad la concentración, pasaron más o menos ahí, ponerle 12 minutos. Bien, pero después de 0,1 a 0,25 a 0,05, porque ahí yo dibujé mal, ¿no? Yo puse 0,5, pero sería 0,05. Pasaron una cantidad de tiempo, pasaron 8 minutos, ¿sí? Entonces ven que la vida media cambia al paso que se elimina esa droga. ¿Por qué disminuye el tiempo de la vida media? Porque, bueno, voy teniendo más enzimas disponibles. El mecanismo va eliminando el fármaco, va metabolizando el fármaco y más cantidad de enzimas queda disponible para metabolizar más. ¿Ok? Y la velocidad de eliminación es constante, siempre, porque siempre tengo la misma cantidad de enzimas para metabolizar ese fármaco y están saturadas, están todas ocupadas. ¿Ok? Lo que pasa es que en la vida real a veces no están orden 0, orden 1 solamente, como les dije. A veces existen fármacos que al principio la eliminación es de orden 0, o sea, porque ya tenemos mucha concentración en plasma, entonces se ocupan todas las enzimas. Pero llegado un dado momento, las enzimas empiezan a liberarse y la concentración en plasma no es suficiente para saturar. Tengo enzimas disponibles y ahí se vuelve una cinética de eliminación de orden 1. Entonces al principio orden 0 porque tengo mucho, pero después orden 1 porque liberaron enzimas. Y lo que vemos ese es el gráfico de concentración plasmática y el tiempo, ¿bien? O sea, el gráfico que vemos la eliminación. Y el gráfico que vemos el clearance, la velocidad de eliminación, vemos ahí una recta al principio, porque en el principio, en el primer tramo, tenemos una cinética de eliminación de tipo orden 1, dosis independiente, bien, o sea, vamos eliminando y mientras le damos más fármaco, vamos aumentando la velocidad, tengo enzimas disponibles. Pero llega un momento que empieza a saturarse el sistema, porque mis enzimas empiezan a estar ocupadas. Entonces, la velocidad de eliminación empieza a mesetarse. O sea, empezamos a ver una cinética de eliminación de orden 0. ¿Por qué? Porque la velocidad empieza a ser constante. Mis enzimas ya están empezando a ocuparse todas. Al principio tengo poca concentración del fármaco, tengo enzimas disponibles. La velocidad va aumentando porque yo voy disponibilizando enzimas para metabolizar ese fármaco. Y voy dándole al paciente más concentración y bueno, no hay problema, tengo enzimas acá. Llega un punto que mis enzimas ya están empezando a ocuparse todas. Y si yo sigo dándole medicación al paciente, va a llegar un punto que se satura el sistema. Entonces, no tendré enzimas disponibles, no tendremos una velocidad dibujada en una recta, sino que más bien parecida a eso que teníamos acá, una constante, porque se saturaron. Sin embargo, al principio estaba así, porque tenía enzimas disponibles y pese al hecho de aumentar la concentración, también aumentaba la velocidad porque tenía enzimas. ¿Bien? Así, y eso es lo que decimos una cinética de eliminación no lineal, dosis dependiente o de Michaelis-Menten. Bien, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los fármacos? Salvo algunas excepciones.
porque, bueno, a veces arranca con fase 1, no saturable, pero después se satura. Y otros fármacos que, bueno, hasta que se saturen ya estamos en dosis tóxicas. Y por último tenemos la cinética de acumulación. Acá parece muchas cosas, ¿no? Pero porque quiero ir despacio y mostrándoles gráficos y construyendo con ustedes los gráficos juntos. Bien, entonces, en primer lugar les voy a mostrar acá una administración intravenosa única, una única administración intravenosa de un fármaco. Vamos a tener parámetros. Esos son los parámetros farmacocinéticos, muy importantes. Tenemos la vida media, la hora, las horas que transcurren de una vida media a otra, el porcentaje del fármaco que tenemos en el cuerpo, en el plasma, porque si pensamos el plasma como biofase, y la concentración en el plasma. Bien, o sea, el porcentaje del fármaco, de la dosis y la concentración en plasma. Lo que vemos acá es que, bueno, en el tiempo cero administramos, entonces tenemos la concentración máxima. Tenemos 100% y fue una dosis de 80 miligramos decilitro. Pasado una vida media, en este caso, la vida media de ese fármaco es 24 horas, que vamos a tener 50%. ¿Cuánto de concentración en plasma? 40 miligramos decilitro. Pasamos otras 24 horas, o sea, ya estamos por la segunda vida media. Tenemos 25% de lo que le dimos al principio, una concentración de 20 miligramos decilitro. Después 3. Miren 4, cuando pasaron 96 horas para ese fármaco en especial, ¿sí? Tenemos 6,25% de lo que le dimos al principio y una concentración de 5 miligramos decilitro. Lo que quiero que vean acá es que, concepto clave, luego de 4 vidas medias de la administración del fármaco, llegamos a una concentración de ese fármaco que fue farmacológicamente diseñado, no es una concentración que llega a rangos terapéuticos. Entonces, si queremos que un fármaco se acumule en nuestro cuerpo, tenemos que darle al paciente ese fármaco en un intervalo entre una dosis y otra de por lo menos 4 vidas medias. ¿Ok? Si le damos por lo menos 3 vidas medias, porque si le damos de 4 en 4 vidas medias, ese fármaco no se acumula, no es suficiente para acumularse. Y teniendo en cuenta acá que es un fármaco de eliminación de en orden 1. Bien, o sea, el gráfico es una curva. Concepto clave. ¿Cuál es el intervalo, el mínimo intervalo entre dosis para que se produzca la acumulación de un fármaco? 4 vidas medias. En 4 vidas medias no se acumula. Entonces, si en un examen preguntan, tienen que poner 3. Porque ¿cuál es el intervalo máximo entre dosis para que se acumule? Bueno, 3. Porque a la cuarta, si damos de 4 en 4 vidas medias, no se va a acumular. Clave eso. Ahí tenía que decirles... sí, claro. Te pueden confundir en una pregunta. ¿Cómo? Te dan la vida media en horas. Te dicen, ¿cuántas horas pasaron? No podés mirar la cantidad de vidas medias y decir, bueno, 3. No, son 3 vidas medias. Tenés que saber cuál es la vida media del fármaco y ese es un dato que les van a dar. O sea, un fármaco con vida media de 3 horas, ¿cuántas horas cuál es el intervalo en horas que tengo que darle al paciente para que se acumule? ¿O cuál es el intervalo que no se acumula? Entonces tenés que pensar, o sea, vidas medias es el intervalo estándar.
que usamos para hacer los cálculos. Pero cada medicamento tiene su vida media. Entonces, si les piden en horas, tienen que fijarse cuál es la vida media en horas de ese fármaco. Bien, entonces acá la administración de una sola dosis a la cuarta vida media, en este caso 96 horas, no se acumula fármaco. Llegamos a una concentración que está fuera de los rangos terapéuticos. Y se acuerdan que al principio lo que les dije, nuestro objetivo en terapéutica es hacer con que la concentración de ese fármaco en la biofase llegue a un punto de meseta donde lo que le doy es lo que se elimina y es constante esa concentración dentro del rango terapéutico. Por eso vamos a ver ahora la administración de un fármaco a cada una vida media. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos un fármaco, otra vez el mismo fármaco, no, fármaco distinto, porque ahora la concentración en plasma es 40 miligramos de cilitro. Pero le vamos a administrar en el primer momento 40 miligramos. Después, transcurrida una vida media, o sea, 24 horas, lo que vamos a hacer es administrarle otra vez 40 miligramos. Le vamos a dar otra dosis. ¿Por qué tengo 60 ahí? Porque 40 se pasó una vida media, o sea, tenía 20 en el sistema. Y a estos 20 le agregué 40 más. Entonces tengo 60 al total. Después, transcurrida otra vida media, o sea, 48 horas, voy a tener 70 porque tenía 60. Pasó otra vida media, o sea que llegué a tener 30, y al tener 30 le di otros 40, entonces tengo 70. Y así a la tercera, a la cuarta, miren lo que pasa. A la cuarta vida media ya tenemos 77,5 miligramos de cilitro. A la quinta 78, a la sexta 79, 79, 79. Miren eso. Llega a un punto que la concentración de la medicación en plasma es prácticamente constante, varía como muy poquito. ¿Y cuándo eso empieza a pasar? A la cuarta vida media, porque de 77,5 a 78 no consideramos una gran diferencia, pero de 40 a 79 sí, es el doble. Por eso que transcurridas las 4 vidas medias y dándole en este caso una dosis en un intervalo de una vida media, tardamos aproximadamente 96 horas para que llegue a una meseta. Vamos a poner en el gráfico todo eso. A la hora 0 le damos, o sea, no tenía nada, le damos 40 miligramos. Acá lo que vemos en verde es la mínima concentración efectiva y en rojo la mínima concentración para el efecto adverso. Entonces, miren, con una dosis prácticamente no llega a la concentración mínima efectiva. Y transcurrida una vida media, se eliminó la mitad, llegamos a 20 miligramos. Y en este punto, a la primera vida media le damos otra dosis. Por eso que tenemos 60 miligramos de cilitro en plasma. ¿Qué pasó? Otra vida media. Y eliminó mitad de lo que tenía, o sea, tenía 30. Pero ¿cómo la pendiente de esa primera curva es distinta de la segunda? Bueno, es una cinética de eliminación de orden 1. Depende de la concentración en plasma. A 40 miligramos de cilitro tiene una cierta velocidad, va a eliminar una concentración. Pero después, a 60 miligramos va a eliminar más, porque tengo enzimas, no está saturable el sistema. A la segunda vida media le doy otra dosis, llegamos a 70.
pasó una vida media otra vez. Le doy otra dosis, pasó otra vida media. Y miren lo que pasó. A la cuarta vida media estamos trabajando en un rango de concentración en plasma en el que estamos dentro de la ventana terapéutica. Y así sucesivamente. Miren, no cambia, no cambia. Y tenemos ahí podemos trazar una línea, como una línea que se calcula la media entre las concentraciones en el pico, o sea, la concentración máxima luego de haberle dado una dosis, y el valle, lo que decimos, o sea, la concentración la mínima concentración que llegó en el plasma luego de transcurrido un tiempo X en vidas medias. En ese caso, una vida media. Y de ahí sacamos los parámetros farmacocinéticos. Importantísimos, que es el coeficiente pico-valle y el factor de acumulación. El coeficiente pico-valle, como vemos acá, lo que hacemos es, en las flechitas azules, las flechitas celestes, el coeficiente pico-valle es siempre constante cuando trabajamos en un intervalo entre dosis de una vida media. O sea, en la primera vida media, en el pico teníamos 40, en el valle teníamos 20. Entonces, 40 dividido por 20, 2. En la segunda vida media, en el pico teníamos 60, en el valle 30, entonces 2. Tercera vida media, 70, 35, 2. O sea, el coeficiente pico-valle para un intervalo entre dosis de una vida media es siempre 2. Y el factor de acumulación, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el factor que voy a utilizar para calcular cuánto se acumula esa droga? Se calcula con el pico, la dosis pico en meseta. Entonces acá, cuando llegamos a la meseta, la quinta vida media, tenemos una flechita en amarillo, dividido por el pico en la primera dosis, que en el caso de una administración con intervalo entre dosis de una vida media, el factor de acumulación también es 2. Entonces, coeficiente pico-valle, el intervalo de administración entre dosis de una vida media es 2. Y el factor de acumulación en un intervalo entre dosis de una vida media también es 2. Bien, entonces ahí tenemos los parámetros farmacocinéticos de acumulación en un intervalo entre dosis de una vida media, que en horas depende para cada fármaco. Ahora vamos a ver qué pasa ese gráfico cuando administramos al paciente ese mismo fármaco, pero no en un intervalo entre dosis de una vida media, sino que en media vida media, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos los datos. De una ya vemos que las concentraciones cambian un montón, ¿sí? 0,40, pero a la media vida media, o sea, a las 12 horas, porque la vida media completa es de 24 para ese fármaco. O sea, ni siquiera pasó una vida media, ya le damos otra dosis de 40 miligramos. 70, después a la 1,92. Miren que a la quinta vida media, transcurridas 120 horas, las mismas 120 horas, no tenemos 80 miligramos de decilitro, tenemos 153 miligramos de decilitro. En el gráfico, primera dosis, 40, pasó media vida media. En esa media vida media, ¡pum!, le damos otra dosis, 70. Pasó otra vez media vida media. La pendiente de eliminación ahí es distinta de la primera, ¿no?, que vemos. ¿Por qué? Porque es una cinética de eliminación de orden 1, depende de la dosis. ¡Pum!, le damos otra dosis a la vida media. Transcurre otra media vida media. Otra pendiente. Le damos otra dosis.
media vida media, otra dosis y así sucesivamente. ¿Qué pasa con ese fármaco en específico, cuando le administramos una dosis a cada media vida media? Estamos trabajando a niveles de concentración por arriba de la ventana terapéutica, o sea, a esa administración, ese fármaco es tóxico. Bien, si trazamos ahí una línea, vemos que llegamos a una pendiente, o sea, la concentración prácticamente no varía desde la cuarta vida media hacia adelante, pero no estamos en el rango terapéutico. Esa medicación, esa droga X, no se puede administrar a cada media vida media, porque sobrepasa el límite de concentración mínima para no tener efectos tóxicos. Pero los parámetros farmacocinéticos son importantes. Y lo que importa ahora no es ver si está o no en el rango terapéutico, es ver qué pasa a los parámetros farmacocinéticos cuando el intervalo entre dosis es de media vida media. Otra vez tenemos que, por cálculos, vemos que el coeficiente pico-valle se va, como vimos en la anterior, tomamos la concentración pico y la concentración valle, en la concentración de la droga en el valle. Y para una vida media, para un intervalo de entre dosis de media vida media, el coeficiente pico-valle es de 1.41. Entonces, es al igual que a la administración en una vida media, el intervalo entre dosis de una vida media, el coeficiente pico-valle es constante para una administración a cada media vida media, que es 1.41. El factor de acumulación también será constante. ¿Cómo se calcula? Bueno, la concentración en el pico en la meseta dividido por la concentración pico en la primera dosis. En este caso, tenemos ahí 158.4, que es la concentración que llegamos más o menos a la quinta vida media, por ahí, dividido por 40, que fue la concentración pico en la primera dosis, y tenemos 3.41 aproximadamente. Estos son los valores oficiales que la cátedra usa. Entonces, coeficiente pico-valle para un intervalo entre dosis de media vida media es 1.41. Y el factor de acumulación para el intervalo entre dosis de media vida media es de 3.41. ¿Para qué sirve todo eso? Porque en el próximo video vamos a ver los problemas que nos van a plantear utilizando estos parámetros farmacocinéticos. O sea, te van a tirar el factor de acumulación y te van a pedir otro dato. Te van a pedir cuál es la concentración en la meseta, por ejemplo. ¿Bien? Ahora vamos a ver algo al revés. No vamos a darle dosis a cada media vida media, sino que vamos a espaciar, o sea, darle más espacio entre la administración del fármaco. Vamos a administrar el fármaco a cada 2 vidas medias, ¿ok? Primero la tablita. Lo que tenemos acá es que, bueno, transcurrida una vida media, ¿qué hacemos? Nada, no le administramos nada. Entonces pasó una vida media, tenemos una concentración de 20 miligramos decilitro a las 24 horas en ese fármaco en específico. A la segunda vida media, estos 20 miligramos bajaron a 10 miligramos y recién ahí le doy 40 miligramos. Por eso tenemos que a la segunda vida media, transcurridas 48 horas, tenemos una concentración pico de 50 miligramos decilitro. En la tercera vida media, ¿qué hacemos? Nada. Entonces, 50 bajó a 25. Pero a la cuarta vida media, transcurridas 96 horas, 25 dividido por 2, 12,5, que es lo que había quedado. Y a estos 12,5, ¡boom!, le doy otra dosis de 40 miligramos. Por eso tenemos 52,5 y así sucesivamente. Primera cosa que vemos es que la concentración que llegamos acá en la 14ª vida media es de 53,33.
casi 100 miligramos de cilitro menos que si le hubiéramos administrado a cada vida media. En el gráfico, ahí estamos, 40, pasaron 2 vidas medias y recién ahí le doy otra dosis. Otras 2 vidas medias, recién ahí le doy otra dosis. Otras 2 vidas medias, recién ahí le doy otra dosis. Y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? No trabajamos en un rango terapéutico de esa medicación. Entonces, esa medicación fue diseñada farmacológicamente para ser administrada a cada vida media, porque si le administramos a cada media, sobrepasa el rango tóxico. Si le administramos a cada 2 vidas medias, no trabajamos en el rango terapéutico. Y todo eso viene descrito en el prospecto, o sea, viene descrito, está hecho para nosotros. Nosotros como médicos no debemos calcular a cada vida media, salvo, bueno, en terapéutica, que ahí, bueno, vamos a, por ejemplo, en psiquiatría, que dosificamos, que, bueno, pero son fármacos que nos da un rango, una ventana terapéutica muy alta, entonces podemos jugar con eso, ¿bien? Pero lo que nos importa en farmacología son los parámetros farmacocinéticos. Coeficiente pico-valle en celeste. Para un intervalo entre dosis de 2 vidas medias, el coeficiente pico-valle siempre será 4. El factor de acumulación para un intervalo entre dosis de 2 vidas medias siempre será 1,33. Estos son los valores oficiales de la cátedra, ¿ok? Entonces, claro, la fórmula tenemos que saber porque nos va a ayudar a resolver los problemas, pero lo que tenemos que saber es, lo que básicamente tenemos que saber y memorizar son los números. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Esta es una tablita que yo la escribiría y la memorizaría, porque muchas veces puede que no les den estos números, que tenemos en cuenta que ustedes sepan estos números. Se pueden calcular de distintas formas el factor de acumulación y el coeficiente pico-valle. La primera es la fórmula que les di. Factor de acumulación es la concentración pico en la meseta dividido por la concentración pico en la primera dosis. O podemos calcularla con esa fórmula. El factor de acumulación es 2 elevado a la n, que es el intervalo entre dosis en vidas medias, no en horas, en vidas medias, dividido por 2 elevado a la n menos 1. Y vamos a llegar al mismo valor. Y el coeficiente pico-valle es, por un lado, la fórmula, la concentración en el pico y en la concentración en el valle, o podemos simplemente usar 2 a la n, que es 2 elevado a el intervalo entre dosis en vidas medias. Entonces, 0, o sea, en el momento que le doy la medicación al paciente, el factor de acumulación tiende al infinito, porque 2 elevado a la n es, si 0 es n, 2 elevado a la n es 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 es 1. 1 menos 1, 0. Cualquier número, cualquier división por 0 tiende al infinito. O sea, no vamos a trabajar con 0 como intervalo entre dosis. Pero en un intervalo entre dosis de 0,5 vidas medias, no horas, el factor de acumulación es 3,41 y el coeficiente pico-valle es 1,41. En un intervalo entre dosis de una vida media, el factor de acumulación es 2 y el coeficiente pico-valle también es 2. ¿Hay unidades? No, chicos, no hay unidades para el factor de acumulación y el coeficiente pico-valle. Es un coeficiente, es un factor, no tiene unidades. Por eso les tiro el número nomás. Bueno, en un intervalo entre dosis de 2 vidas medias, el factor de acumulación es 1,33 y el coeficiente pico-valle es 4.
3 vidas medias, el factor de acumulación es 1,14 y el coeficiente Picot-Valle es 8. Y de 4 vidas medias, el factor de acumulación es 1, o sea, no se acumula. Y el coeficiente Picot-Valle es 16. Entonces, si les preguntan cuál es el intervalo mínimo en vidas medias para que se produzca acumulación, 3. A partir de la cuarta vida media, si le administra al paciente a cada 4 vidas medias, el fármaco no se acumula. Factor de acumulación 1. ¿Ok? Esa tablita yo la dibujaría y la memorizaría. Cuando yo estudié, lo que hice fue, bueno, yo pensé, 0 no tengo que memorizar nada. 0,5 que pensé para el factor de acumulación. Yo pensé en el número pi, que es 3,14. Entonces el pi un poquito al revés, 3,41. Y después el coeficiente Picot-Valle es 1,41. 3,41, 1,41. Pi al revés. Para 1 es 2, 2. Para 2 vidas medias, yo pensé, bueno, 3, 41, 2, 2, que sigue 3, entonces 1,33. Y después para el coeficiente Picot-Valle, bueno, vamos de números cuadrados. 1, 1,41, 2, 4, 8, 16. Entonces hice estas asociaciones y 4 vidas medias es 1, no se acumula. ¿Ok? Entonces, media vida media, pi al revés, 3,41. Coeficiente Picot-Valle, 1,41. Para una vida media, 2, 2. Para 2 vidas medias, 1,33. O sea, de 2 pasamos a 1,33. Después 4 porque son números cuadrados. Y después 4 vidas medias simplemente no se acumula factor de acumulación 1. ¿Ok? Bueno chicos, también quedó largo este video, pero espero que les haya quedado claro todo lo que es el metabolismo, cómo se da la depuración, la cinética de eliminación, importantísimo, y la cinética de acumulación, importantísimo. En el próximo video lo que vamos a hacer es integrar todos estos conceptos que vemos, que estuvimos viendo en estos videos, mirando, analizando prospectos de medicaciones y resolviendo ejercicios claves. ¿Ok? Bueno, les dejo un abrazo, un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!